Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, de libros, de personajes raros y curiosos, para que nos asomemos en el siempre esquivo y aleccionador pasado, en cuyas aguas inquietantes veremos quizás el reflejo de nuestra propia época, o por lo menos muchas claves para entenderla y narrarla un poco mejor. Hace unas semanas yo reseñé aquí una noticia no solo muy emocionante y conmovedora, sino también muy importante, aunque habrá quienes la consideren más bien una anécdota menor, pero no lo es en absoluto. Esa noticia es la del hallazgo, por fin, de un método para desentrañar, para descifrar los papiros carbonizados de Herculano, esa ciudad en la bahía de Nápoles, en la Campania italiana, que fue devorada, arrasada por la erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo. Fueron muchos los intentos a lo largo de los siglos por tratar de llegar al corazón de esos libros que en realidad habían quedado como piedras inexpugnables. Y solo ahora, gracias a la inteligencia artificial, pudimos por fin llegar al centro de esos textos que nos están revelando y regalando a manos llenas su contenido que desconocíamos y en el cual hay una gran cantidad de cosas que estuvieron allí dormidas y latentes por casi 2000 años. La historia ya la había contado yo en esa salida, pero quizás no esté de más resumirla. En ese año 79 después de Cristo hizo erupción el Vesubio. No fue la primera vez ni sería la última, pero ese momento es acaso el más célebre, el más memorable de las erupciones del Vesubio. Primero porque quedaron unos testimonios literarios de lo que ocurrió, como el magma piroclástico, una sombra de fuego que escupió el volcán, fue extendiéndose por todas las ciudades colindantes y se las fue tragando, las fue cubriendo, y entonces muchas de esas ciudades desaparecieron para siempre. Y solo muchos siglos después, en el siglo XVIII, y casi por azar, unos arqueólogos se reencontraron con las ruinas de esas ciudades, la más famosa de las cuales es Pompeya. Fue una especie de milagro, un prodigio. En el año 1738, o más bien entre el año 1738 y el año 1751, y a instancias de la monarquía española que reinaba en Nápoles, los Borbones, pues se dieron una serie de excavaciones para llegar al fondo, a las entrañas de ese mundo que había quedado allí congelado por el fuego. Valga usar esa expresión paradójica y sin embargo tan cierta. El fuego, el polvo ardiente, todas las cenizas que fue exhalando el Vesubio, arrasaron
con las ciudades que estaban allí a su vera, y durante más de un milenio, en realidad durante 1700 años, esas ciudades quedaron como intactas en el momento justo en el que les sobrevino la tragedia. De hecho, están también los cuerpos de sus habitantes que quedaron como un fantasma petrificado cuando, aterrados, iban a emprender la huida, con sus mascotas, con sus joyas, con el mobiliario de sus casas, en muchos casos pues muy elegantes, y en otros, como suele ocurrir siempre en todas las ciudades, muchísimo menos. Pompeya era una ciudad palpitante en la que convivían ricos patricios romanos que tenían allí sus casas de recreo y de veraneo, y también la gente que tenía la vida cotidiana, la vida de todos los días, con sus negocios, con sus preocupaciones, con sus desgracias menores, que se dieron cita todas allí en ese momento que, repito, quedó como en una instantánea fotográfica, que la humanidad no pudo ver sino hasta muchísimos siglos después, cuando en el siglo XVIII se redescubre todo ese universo bajo tierra. Y entonces reaparecen los frescos con los que los pompeyanos adornaban sus casas, los templos que tenían para los dioses del hogar, también los restaurantes en los que comían, los burdeles a los que iban, las grandes oficinas públicas donde se administraba justicia, el foro al que concurrían los políticos a hacer sus campañas. Todo eso estaba allí intacto. Y ese es el gran prodigio de Pompeya, que nos adentramos en una ciudad que es un documento histórico que nos conecta con la antigüedad romana más que sus ruinas. La diferencia de Pompeya con las otras grandes ciudades que sobreviven de la antigüedad es que esas otras ciudades siguieron su evolución normal durante el tiempo y se fueron convirtiendo en un escombro, mientras que Pompeya fue cubierta por la erupción del volcán y allí quedó como el último de sus días entre agosto u octubre del año 79 después de Cristo. Además de Pompeya, también le pasó lo mismo a una pequeña ciudad que se llama Estavia y a otra que se llama Herculano. Herculano recibió primero el golpe del volcán, el golpe de la erupción del Vesubio, y la capa que va cubriendo durante días, pues ese mundo que queda allí como petrificado y muerto, palpitante también en su último instante, es muchísimo más densa que la de Pompeya. La de Pompeya son 7 metros de cenizas ardientes que se fueron apagando y que fueron cubriendo esa ciudad, mientras que en el caso de Herculano, como ya lo habíamos dicho aquí, son entre 15 y 25 metros, que es la razón por la cual en Herculano se pudieron conservar mejor incluso restos orgánicos. En Herculano estaba una villa, una finca, una casa muy grande de una familia de patricios romanos que eran los Pisones. Ese era su nombre, su apellido,
De hecho, uno de sus dueños fue Calpurnio, el suegro de Julio César, nada menos y nada más, que allí en esa casa llegó a tener una biblioteca muy grande que le encomendó a un filósofo que se llamaba Filodemo de Gadara, que era como el bibliotecario de esos rollos de papiro que alimentaban y atizaban una gran cantidad de polémicas y discusiones intelectuales en un momento de florecimiento cultural y literario en los días finales de la República Romana, ya en el tránsito hacia la fundación del imperio. No sobra decir que este Filodemo de Gadara, por ejemplo, era amigo de Virgilio, maestro de Horacio y de otros escritores más que gravitaban allí en el círculo cultural de quienes se iban a la bahía de Nápoles a disfrutar de su clima, del mar, de su cielo, que son un estímulo delicioso para el pensamiento. Y entonces esa biblioteca pues quedó completamente cubierta y petrificada por los materiales que fue expulsando el Vesubio durante varios días, y solo hasta el siglo XVIII se redescubrió ese espacio sin saber a ciencia cierta que lo que había allí era una biblioteca, que lo que había allí era una serie de libros muy importantes. Solo los arqueólogos más intuitivos y certeros llegaron a la conclusión de que esos pedazos de carbón y de piedra en realidad contenían el universo, porque eran libros que habían sido convertidos en algo más. Y se establecieron una serie de métodos para descifrar esos libros, por lo menos para abrir esos rollos de papel, a ver cuál era su texto, cuál era su alma. Y esos métodos, claro, eran muy precarios. Uno de ellos lo estableció un sacerdote italiano que se llamaba Antonio Piaggio, que se inventó una máquina como para ir desplegando esos papiros carbonizados, y sin embargo cada intento era muy peligroso porque por lo general esos pedazos de carbón, que no eran o no parecían otra cosa, se deshacían en las manos de su imposible y fallido lector. Pero ahora, como ya lo contamos aquí en Calamares en su tinta, hace unas semanas, ahora sí podemos adentrarnos en el alma de esos papiros de Herculano, porque gracias a la inteligencia artificial y con un sistema tomográfico para que una especie de rayo láser pues vaya deshojando esos papiros, con los algoritmos de la inteligencia artificial se puede detectar incluso su texto. Hubo un concurso para ver qué genio del mundo digital podía inventarse un método que nos permitiera leer esos papiros. Ese concurso ya funcionó, ya fue entregado su premio hace casi 8 meses y ya estamos leyendo papiros de Herculano. Primero fueron unas poquísimas palabras, luego una página entera, y ahora tenemos el primer gran hallazgo, que es del que quiero hablar hoy, no sin antes deslizar un paréntesis, porque la importancia de esa biblioteca de Herculano, esos papiros de la Villa de los Pisones, que también se suele llamar la Villa de los Papiros, la importancia de esa biblioteca es que es la única gran biblioteca de la antigüedad que llega hasta nuestros días.
Todas las demás, incluso muchas de ellas muy célebres, desaparecieron. Hay una mítica que a veces es más el mito que la realidad. La Biblioteca de Alejandría pues fue quemada en el año 48 antes de Cristo tal vez por Julio César cuando llegó con sus legiones a Egipto. Desapareció la célebre Biblioteca de Alejandría. Y había otra también muy famosa, la Biblioteca de Pérgamo, que fue desalojada de esa ciudad y la llevó Marco Antonio a Egipto para dársela a Cleopatra casi a manera de reparación e indemnización para resarcirla justamente por el incendio de la Biblioteca de Alejandría. Pero también la Biblioteca de Pérgamo se fue perdiendo, se fue difuminando, se fue desperdigando a lo largo de los siglos y solo quedan muy pocos vestigios de lo que fue ese monumento a la sabiduría, a la curiosidad, a la voracidad intelectual de ese reino de Átalo, un reino griego ahí en el Asia Menor. Entonces, de las bibliotecas antiguas no quedaban sino unos pocos fragmentos, porque ese fue y ha sido el destino cultural de la antigüedad, su condición fragmentaria. Nos la tenemos que imaginar a partir de sus ruinas, de suerte que el documento que significan y entrañan los papiros de Herculano, y digo entrañan y me parecen que es el mejor verbo, porque es lo que llevan por dentro, el documento que entrañan los papiros de Herculano es algo sobrecogedor, descomunal. ¿Por qué? Pues por todas las cosas que vamos a poder confirmar en esos libros que nadie ha leído desde el año 79 después de Cristo, y también por todas las cosas inéditas, desconocidas, con las que nos vamos a encontrar en ellos. De pronto va a haber variaciones de ideas muy arraigadas y que creíamos eternas sobre ese mundo del pasado y que sin embargo pues van a transformarse porque de pronto podremos encontrar allí algo que no estaba en la superficie, libros que no sabíamos que existían, autores de los que quedaba apenas el eco de su nombre. Todo eso empieza a aparecer allí, pero hay una gran noticia que es la que quiero comentar hoy en esta salida de Calamares en su tinta, y es que hay un libro que documenta y narra la muerte del filósofo ateniense Platón. Ya conocíamos algunos detalles que habían narrado los biógrafos de Platón, entre ellos quizás el mejor, Diógenes Laercio, que es pues de una riqueza y de una gracia y de una malicia a la hora de deslizar ciertos datos y ciertas anécdotas sobre las vidas de los filósofos de las que se ocupó. Entonces ya sabíamos un poco sobre la muerte de Platón, pero ahora en uno de estos papiros de Herculano aparecen nuevos detalles de las horas finales del que es quizás para muchos, y yo estoy de acuerdo con esa idea, el más grande de los filósofos de todos los tiempos. Este Aristócles, como se llamaba en la realidad Platón, que parece ser estaba en una gran fiesta en Atenas en el año en que murió, en el año 347, y tuvo que ser sometido
a una música, una niña que venía de una ciudad lejana y que estaba tocando un instrumento desafinado. Y es muy probable, cuenta este documento, que las últimas palabras de Platón, siempre incisivo, siempre arrogante y siempre irónico y crítico, pues fuera un lamento por la pobrísima interpretación de esa música que le habían llevado para alegrarle sus horas finales, y en realidad ocurrió lo contrario. Este documento también precisa el lugar de la academia donde quedó enterrado, donde quedó la tumba de Platón, porque además no es que lo enterraran, sino debieron poner allí la urna con sus cenizas. En el caso de Platón, pues a propósito de esta noticia, quizás no esté de más que nos asomemos un poco ya en esa biografía y en esa vida, ahora que tenemos más información sobre su muerte. Platón nació en el año 427 a.C., es lo más probable, en un momento traumático de su ciudad, Atenas, que ya se había convertido quizás en la ciudad más importante del mundo griego. El mundo griego se caracterizaba por una especie de esencia nacional en su lengua, en su religión, pero como todos ustedes saben, el ámbito político que definía a los griegos era su ciudad. Es algo que nos cuesta mucho hoy entender porque nosotros lo pensamos todo en los términos de los estados nacionales. Tenemos este apego afectivo por una especie de ilusión, una ficción que son los países. Hablamos de Italia, hablamos de Alemania, hablamos de Colombia, hablamos de los Estados Unidos, que son en realidad, pues eso, unos estados nacionales surgidos en la historia, y allí está un sentimiento patriótico, de afecto y de amor, que en la antigüedad, y sobre todo en la antigüedad griega, se profesaba solo por las ciudades que eran las que contenían realmente la identidad de la gente. La gente en la antigüedad, hablemos por lo menos del mundo griego y del mundo romano, no pertenecía a eso que todavía no existía, ese ideal de lo griego o de lo romano, más allá de la cultura, de la lengua, de la religión. La gente pertenecía a un ámbito muy concreto que era su ciudad-estado, la famosa polis. Una de las polis griegas, pues más conocidas, más importantes, era Atenas. Y en el caso de Atenas, había habido ya un momento de consagración política y militar, porque resulta que en el siglo VI antes de Cristo, a finales del siglo VI antes de Cristo, a principios del siglo V antes de Cristo, un imperio oriental que había surgido entre Asia y la Mesopotamia, que era entre el centro de Asia y la Mesopotamia, que era el imperio persa, pues trató de conquistar a los griegos que estaban allí en ese enjambre de ciudades-estado y que compartían esos valores que los unían, la lengua con sus dialectos, la religión y como una cultura que los definía. Y fue justo en el momento en el que los persas tratan de entrar a Grecia cuando los griegos empiezan a tener una conciencia mucho mayor de que pertenecen a esa cultura que los une más allá del ámbito de sus ciudades. Los griegos además se habían proyectado sobre el occidente, habían llegado al sur de Italia y lo habían conquistado casi todo.
se habían establecido en la Calabria, en la Apulia y sobre todo en la Sicilia, donde reprodujeron pues esos rasgos de esa cultura griega, de esa cultura helénica, que tiene su primer gran desafío cuando los persas tratan de dominarla, tratan de conquistarla. Las dos ciudades más importantes del mundo griego en ese momento, a principios del siglo V antes de Cristo, eran Esparta, que era una ciudad pues llena de una tradición militar y jurídica muy férrea, en la que se educaba a los hombres para el destino de la guerra y la defensa de la patria, que la patria era la ciudad, y estaba por el otro lado Atenas, que tenía una tradición un poco distinta, aunque también pues siempre existía esa vocación militar y esa necesidad de defenderse, pero por alguna razón en Atenas había una inclinación mayor al comercio, a otros valores que ya se habían expresado en las leyes y en las formas de gobierno que tenían los atenienses, hasta cuando viene la amenaza de los persas y los atenienses y los espartanos se unen para defenderse de lo que parecía pues un ataque infalible. Si uno pensara en las cifras que se daban antes de la llegada de los persas o el intento de la llegada de los persas a Grecia, pues era imposible que los persas no se tomaran Grecia. Y sin embargo, los griegos se defendieron con tanto valor que lograron expulsar de su suelo a los persas, y eso le dio un empuje, sobre todo a Atenas, que se volvió la ciudad más importante del mundo griego, tanto que Atenas se vuelve el epicentro de un nuevo intento de dominación política de lo griego en torno a los grandes políticos y líderes militares atenienses. Eso es lo que va a pasar pues a lo largo de todo el siglo V antes de Cristo, que es el momento de mayor esplendor de la cultura ateniense, de la cultura ática en el ámbito griego. Es lo que uno siempre veía en los manuales de colegio, esa glorificación de Atenas como la suma perfecta de todos los grandes valores culturales de la antigüedad griega. La construcción de la Acrópolis, o más bien el establecimiento allí de un gran templo, el Partenón, en tiempos de un líder político que es Pericles, bajo cuyo gobierno también aparecen los grandes dramaturgos, los grandes autores de la tragedia griega, que es un resumen del alma y la cultura de ese mundo, que asume que el destino es una especie de llamado inevitable que define la vida de cada quien, dentro de unas nociones filosóficas pues que de pronto hoy son, no sé si inalcanzables, pero por lo menos para lo que estamos narrando aquí, casi innecesarias. Porque el cuento, en lo fundamental, el relato, es que en ese momento de la historia, Atenas es la ciudad más importante del Mediterráneo. Y es también un esplendor político que tiene que ver con la imposición de la democracia ateniense. La idea de que los ciudadanos, que además no eran todos los habitantes de una ciudad, sino solo aquellos que tenían derechos políticos, los ciudadanos tenían que tomar en sus manos las riendas
de la sociedad, las riendas de la ciudad e intervenir en su suerte, intervenir en su destino. Es también un momento de esplendor filosófico, porque la filosofía griega, que es lo que nos deslumbra desde el principio, era una indagación para entender la naturaleza del mundo. Pero la filosofía griega al principio era más bien un intento por descifrar la condición física y material del universo, eso que los griegos llamaban el cosmos, que lo contraponían al caos. El cosmos es un orden que refleja la esencia, la naturaleza del universo. El cosmos es el universo mismo y hay que tratar de entenderlo, hay que tratar de descifrarlo. Y esa fue la tarea de la filosofía griega desde sus orígenes, en un discurso que se ocupaba casi siempre de lo material, de lo físico, de lo tangible. Pero ese relato filosófico fue desplazándose luego hacia lo humano, no hacia lo que estaba afuera, sino hacia lo que estaba dentro del ser humano, que un sofista dice que es la medida de todas las cosas, justo por eso, porque el ser humano define realmente la índole del universo, a partir de lo que son las cosas y de su condición variable o inmutable. Es realmente pues muy enrevesado que ahora empecemos como a resumir todo lo que fue ese legado intelectual de la filosofía griega, pero lo cierto es que también se va desplazando el epicentro del pensamiento griego, que estaba en las colonias griegas en el sur de Italia, en Sicilia, o que estaba en la costa griega del Asia Menor, en el mundo jónico. Pues ahora la filosofía griega está en la Grecia propiamente dicha y sobre todo en ese centro de irradiación que es Atenas. Y entonces en Atenas, en el siglo VI y sobre todo en el siglo V antes de Cristo, aparecen unos personajes que se dedican a cultivar el pensamiento y sobre todo el discurso, porque dicen tiene que haber un vínculo determinante entre el pensamiento y la forma como lo concebimos y lo expresamos, porque es allí donde está la verdad, una verdad además enciclopédica que lo abarca todo. Esos son los famosos sofistas, una serie de filósofos profesionales, filósofos de oficio, que se dedicaban además a enseñar la filosofía y que vivían de esa profesión, cobraban por ella y prometían una especie de saber infalible que, como ya dije, lo cubría y lo abarcaba todo. A veces nos parece que esa idea de los sofistas es un poco arrogante. No en vano todavía hoy usamos su nombre casi como un sustantivo que califica para mal a quien lo recibe. Cuando decimos que alguien es un sofista, pues estamos denotando allí un cierto desprecio por su forma de hablar, que no siempre es la más sincera y no siempre es la más respetable desde el punto de vista moral, como si un sofista fuera un experto en surcir, en entretejer falacias y en manipular las palabras para persuadir a los demás de una gran equivocación. Esa idea de los sofistas tiene mucho que ver
con el hecho de que en la historia de la filosofía los contraponemos siempre con el verdadero héroe del relato filosófico de la Grecia antigua, que es nada menos y nada más que el señor Sócrates. Sócrates superestrella, Sócrates superstar, un personaje encantador, brillante, como decía alguien alguna vez, una especie de hippie que iba por las calles atenienses y que se burlaba de los sofistas o por lo menos descreía de sus principios y de sus métodos. Decía un oráculo que Sócrates era el hombre más sabio del mundo griego. Y Sócrates respondía con una frase de la que abusamos muchísimo, una frase que se ha vuelto un lugar común, y es esa de solo sé que nada sé, que sin embargo sí recoge bastante bien lo que al parecer era el pensamiento de este personaje sobre el que tenemos que hablar así, de forma un poco vacilante, a pesar de toda la admiración que siempre nos suscita, porque resulta que Sócrates no dejó nada escrito, aunque no sabemos si de golpe en estos papiros de Herculano aparezca, quizás, ¿por qué no?, un texto escrito por Sócrates en una tablilla de cera, que era como los filósofos por lo general escribían sus cosas, que empezaban a pasar de mano en mano entre sus discípulos, y eso se iba copiando, se iba transcribiendo, se iba transmitiendo, y de allí pues surgen los libros de estos filósofos del mundo antiguo que han llegado hasta nosotros. En el caso de la mayoría de esos filósofos de la antigüedad griega, pues quedan unos libros fragmentarios. Y se habla de esos filósofos como de los presocráticos, justamente para establecer la importancia radical, casi revolucionaria, de la figura de Sócrates, que va a dar un timonazo en la filosofía griega, por lo que dije. Primero, porque Sócrates no se ocupa ya, o no solamente, de la dimensión física y material del mundo, del universo. La gran preocupación de Sócrates es la moral, es la ética, es lo que tiene que ver con lo que el ser humano es en el plano de su condición individual y todo lo que anida en él, y también en el plano de la sociedad y en lo que tiene que ver con la relación de cada individuo con los demás, a partir de un valor central, esencial, definitorio en la filosofía griega, que es la idea de la virtud. Pero esa idea de la virtud también la cultivaban y la promovían y promocionaban los sofistas. En su caso sí se puede decir que la promocionaban porque, repito, vivían de eso. ¿Cuál era la diferencia entonces entre Sócrates y los sofistas para que Sócrates sea tan revolucionario y sea una especie de partidor de las aguas de la historia de la filosofía griega? Que hablemos de los presocráticos y luego empecemos un nuevo relato con él. La diferencia esencial entre Sócrates y buena parte de sus contemporáneos es el método, la forma en que él se aproxima al pensamiento, a la filosofía y a la manera de enseñar el pensamiento y la filosofía. Más que enseñarlos, cultivarlos, porque entre otras
la idea socrática es esa, que no es que uno pueda enseñar nada, sino llegar más bien al esclarecimiento de la verdad por la vía generosa y humilde del diálogo, de la duda e incluso de la ignorancia como una expresión de la conciencia que es muchísimo mejor, más noble y más pura que la arrogancia de quien, como muchos de los sofistas, pues cree que va a poder abarcar todo ese conocimiento y lo vuelve una suerte de fórmula estática que puede reproducir con sus discípulos mientras les va cobrando una fortuna. También hay quizás una injusticia en esta idea maniquea que tenemos de los sofistas y de Sócrates. Y hablo de una idea maniquea porque es un poco dividir entre buenos y malos la historia del pensamiento. Y eso fue así por el protagonista de esta salida, al que todavía no hemos llegado, que es el señor Platón, de cuya muerte tenemos ya nuevos datos, nuevas primicias, nueva información. Pero no hemos llegado a Platón porque es fundamental que pensemos en su maestro, en Sócrates y en lo que estaba pasando en la Atenas en la que nació Platón. Pero este relato casi cinematográfico y maniqueo de héroes y villanos, de buenos y malos, pues entre otras lo establece Platón y otros discípulos de Sócrates que lo exaltan, que lo celebran, que lo ponen como un gran modelo y obviamente lo enfrentan a los sofistas, de los cuales nos quedó más bien la leyenda negra de que eran los interlocutores, las víctimas y la competencia de Sócrates. Y como Sócrates es un personaje lleno de virtudes y como Sócrates es esta especie de sujeto maravilloso, brillante, que tiene siempre la respuesta indicada, que es infalible en sus gracejos, en todo lo que extrae de sus conversaciones con quienes se le van cruzando en las calles de Atenas, pues obviamente los sofistas parecen unos personajes grises, aburridos, soberbios, pedantes. De pronto también en los manuscritos, en los papiros de Herculano, hallemos una nueva visión de los sofistas, mejor, con un relato que refleje su visión de la historia y que nos los revele tal vez como unos personajes tan inteligentes, que eso sin duda lo eran, pero tan agudos y tan agraciados como el propio Sócrates, porque hasta ahora la historia oficial lo que nos dice es que Sócrates era el punk, Sócrates era el rock and roll, Sócrates era a la vez Mick Jagger y Keith Richards, y los otros, en cambio, eran unos señores insoportables de túnicas inmaculadas que estaban recluidos en un ámbito inaccesible, en una especie de pedestal desde el cual sentaban cátedra e iluminaban y aleccionaban a sus discípulos. Ese es un poco el contexto en el que nace Platón, pero además de la cultura, además del pensamiento, además de la literatura, está también la cuestión política, de cómo Atenas, ya lo vimos, se había vuelto la ciudad más importante, más grande, más poderosa del mundo griego, tanto que quería dominar y someter a las demás ciudades,
que se habían unido con Atenas para conjurar la amenaza de los persas, para enfrentarse contra ese imperio que finalmente nunca pudo conquistar a los griegos. Pero esas ciudades no querían reemplazar el imperio persa por un imperio ateniense. Y eso desató una guerra, que es la llamada Guerra del Peloponeso, que va a durar varias décadas, en las cuales Atenas se enfrenta con otras ciudades griegas, en particular con Esparta, la otra ciudad más importante del mundo griego, para definir la suerte de esa especie de nación sin estado, una nación que estaba fragmentada en pequeñas ciudades que se volvieron, en muchos casos, grandiosas ciudades por su cultura, por sus valores y por sus grandes personajes. Y entre ellas, la más importante de todas, por lo menos en el siglo V antes de Cristo, que es cuando nace Platón, Atenas. Allí nace Platón, además bajo el signo de un hecho que nos conecta mucho con ese momento de la historia, una peste, una plaga que asoló a la ciudad de Atenas, mató a muchos de sus mejores ciudadanos, entre ellos al propio Pericles. Sócrates sobrevivió, cuenta un historiador del mundo romano, del mundo latino, Aulo Gelio. Sócrates sobrevivió porque se la pasaba comiendo legumbres y eso lo libró de la peste, que en realidad era una fiebre tifoidea, que nos parece un poco a lo que hacía la gente en tiempos del COVID para sacarlo, ahuyentarlo a escobazos de su casa, desde tomar ivermectina hasta unas dietas que eran en muchos casos tan siniestras como la posibilidad misma de la enfermedad. Ese fue el mundo en el que nació en el año 427 Platón. Se nos está acabando el tiempo, increíble. Entonces, en la próxima salida vamos a seguir hablando de este personaje para desembocar en la nueva noticia de lo que pasó con él, que está allí en esos papiros de Herculano, en esto que es Calamares en su tinta, que ustedes saben que es radio, es podcast y es video podcast. Boombox.